Historia en corto. Historia en corto presenta Hola público de Frecuencia UAM, bienvenidos a una emisión más de su programa Historia en Corto. Hoy 27 de julio transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana al sur de la Ciudad de México. Los saluda Isnardo Santos y hoy me acompaña Juan Raúl Barreiro Medina. Hola amigos de Historia en Corto, pues muy bien, muy contento de estar aquí una vez más con ustedes, ya listo para recibir pues cualquier comentario que quieran dar a través de Facebook o vía Twitter y pues bueno, A propósito de, platicaremos con la licenciada Cianya Salcedo Aguilar sobre el tema Haciendo Historia del Deporte en México. A propósito de... Cianya Salcedo Aguilar es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado especializaciones en museografía y en estudios prehispánicos. Actualmente es directora de la empresa Ek-Balam, Haciendo Historia. Entre sus publicaciones se destaca la investigación y redacción de 50 años en Primera División, los primeros 10 años de Pumas en el fútbol profesional del 2012 y del ensayo Otra manera de hacer deporte del 2011. Cuenta además con publicaciones en CONADE, Ovaciones y Esto. En su trayectoria ha obtenido el segundo lugar en el certamen organizado por la Comisión Nacional del Deporte y la Secretaría de Educación Pública en el marco de sus 90 años de existencia. Ha sido expositora en APAUNAM con la exposición Fotografías vistas desde el arbitraje. En la actualidad realiza investigaciones relacionadas con la historia del deporte en México. A propósito de... Estamos de regreso amigos, como ustedes escucharon, pues ya entramos en A Propósito de, y el día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Cianya Salcedo Aguilar para platicar de un tema que nos han sugerido bastante los colegas a través del Facebook, que es Haciendo Historia del Deporte en México. Y bueno, bienvenida Cianya. Hola, Isnardo, estoy aquí muy agradecida por la invitación, también con Javier, de que, bueno, pues aquí estamos en este espacio. Muchas gracias a ti por asistir el día de hoy con nosotros para platicar del deporte en México, en particular de algunos aspectos sobre el fútbol, que es lo que has estado trabajando. Y bueno, me lamento de no tener hoy el día mi camiseta de Pumas, el segundo equipo de mis amores, por razones familiares y también académicas. Pero Cianya, has trabajado sobre el fútbol, pero antes de entrar en ese tema, ¿por qué hacer historia del deporte? Bueno, en primera, es un tema que los historiadores no abordan. O sea, está casi que olvidado. Y además es interesante, pues no solamente es ver el hecho deportivo, sino también ver todo lo que hay detrás del deportista, ¿no? El papel que juega dentro de la sociedad mexicana, sus logros y no solamente una cronología. Muy bien, ¿por qué dices que casi no se hace historia del deporte cuando hemos visto, por ejemplo, empresas como Clio que ha sacado o ha difundido algunos folletos o libros en torno a la historia del deporte? ¿Cuál sería, digamos, el punto de partida de esta crítica que hace sobre la ausencia del tema deportivo en nuestra historiografía? La mayoría de esta historia es cronológica y mucho nada más es estadística. Sin embargo, bueno, digamos que el hilo por donde yo me estoy yendo es hacerlo con historia oral, donde platico directamente con aquellos que hicieron el hecho, aquellos que están haciendo historia.
En el caso particular que has trabajado sobre el Club Pumas, ¿qué te llevó a trabajar al Club Pumas? ¿Fue una iniciativa personal, la oportunidad, el proyecto? ¿Qué fue? Bueno, se me dio la oportunidad. Ahí, bueno, me ofrecieron el capitán del equipo del 62, que es José Antonio Rodríguez Espátula. Él me invitó a hacer el libro de los 50 años, la historia de los señores que subieron Pumas a Primera División. ¿Y con qué te encontraste en esa investigación? ¿Fue fácil, difícil? ¿Cómo? Fue un poco difícil porque hay demasiada información de Pumas, pero poca en cuanto a esa época que son los fundadores y los jugadores de ascenso. Inclusive se les ha olvidado mucho, ¿no? Ahorita tiene mucha presencia lo que es el equipo actual. Sin embargo, bueno, se ha olvidado que gracias a los fundadores y a los jugadores de 62 es que el equipo actual existe, si no, pues ¿de dónde? ¿No? Ese es el principal problema. ¿Ahí aplicaste este método de historia oral? Sí, primero investigación, lo que es hemerográfica, fotográfica, todo esto documental. Y entonces fue cuando decidí hablar con los señores que hicieron el fútbol en ese tiempo. Y bueno, pues la idea era saber cómo es que ellos llegaron al fútbol, por qué jugaban fútbol, inclusive de qué estrato social vienen ellos, y entonces cómo llegan al equipo, por qué llegan al equipo, cómo se mantienen, si la universidad los apoyaba, si no los apoyaba. Bueno, ahorita ya los problemas a los que se enfrentaban, ahorita digo, ya el club es totalmente para ellos, pero en ese momento estaba totalmente desbancado el fútbol soccer, lo que es en 54 y 62, y ahí lo que era el bueno era el fútbol americano. ¿Y con qué te encontraste? ¿En qué contexto surge Pumas como club deportivo en los años 50, 60? En realidad los alumnos eran los que querían subir a su equipo a la primera división. Primero, bueno, se hacían lo que son las universidades, eso era ahí pues lo más que se hacía de torneos de fútbol. Sin embargo, bueno, tanto interés había en el fútbol que los alumnos empezaron a hacer sus propios equipos de fútbol, hicieron un equipo con todos los de la facultad, haciendo uno solo. Entonces ya de ahí es que le piden al rector que quieren entrar a la primera división. El rector lo trata de ver, pero les dice la federación, ¿saben qué? No pueden entrar nada más porque sí, tienen que pasar por segunda división y entonces ganarse el lugar en la primera división. ¿Y cómo fue este proceso? Platícanos un poquito. ¿Cuál fue la experiencia de estos primeros alumnos que me imagino que entrevistaste todavía con vida, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, acaba de fallecer lo que es el arquitecto Juan José Díaz Infante, que era el portero del equipo del 54, de los fundadores. Él hizo la Bolsa de Valores mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, o con el ingeniero Weber, con el ingeniero González Dávila, ellos me cuentan todos los problemas. O sea, la universidad no les daba absolutamente nada. Todo se lo tenían que costear ellos, no les pagaban viajes, no comían bien, no tenían fisioterapeutas, todo eso, ¿no? O sea, el apoyo que tiene el equipo actualmente. Inclusive me cuenta el ingeniero Juan Weber que a los jugadores profesionales les compraba sus zapatos ya usados, porque los zapatos de aquí que vendían en México no estaban buenos para jugar fútbol, ¿no? Entonces les gustaban a los usados y los que venían de Europa. Esos son los que utilizaban, o sea, no tenían 2 o 3 uniformes para cambiarse ya que estaban sudados, sino que pues con la misma camiseta todo el tiempo, ¿no? O sea, era por sus propios medios. Era un equipo totalmente universitario en ese sentido. Totalmente, en ese momento sí era de puros universitarios, estudiantes de arquitectura, ingeniería, de ciencias, de química, de todo eso. ¿Cómo ven? Interesantísima esta parte, poco conocida, pero además que no solamente pertenece a la historia de Pumas, sino a cómo se va formando la liga durante esos años, ¿verdad? Porque también sabemos, por ejemplo, de las experiencias que hubo en la formación de lo que llaman el rebaño sagrado, de Chivas, o del América antes de ser sí, claro. de Televisa, ¿no? O claro. haberlo comprado Televisa a este club, los propios
equipos de la Ciudad de México, a donde se va a sumar seguramente Pumas, ¿no? Que ya venían el Atlético Español y todos estos equipos, ya el Atlante mismo, ¿no? Que era el famoso equipo del pueblo, ¿no? Claro, el Atlante era el Atlante. equipo del pueblo, originalmente porque era un club del IMSS, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Estaba patrocinado, o más bien era el dueño, digamos, Sí. el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, en esa configuración surge Pumas, me imagino, Pumas, ¿no? sí. Aquí, bueno, como te digo, los primeros años fueron muy, muy difíciles. Más o menos hasta el año de 58 que llega Héctor Ortiz, que era universitario, arquitecto universitario, y había jugado en el equipo del Zacatepec, ya en primera división, llega a entrenar a los Pumas. Ahí es donde comienza esta historia de los 50 años de Pumas. Ahí es cuando se empieza a consolidar el equipo como tal. Ahorita platicamos de esa parte, Sanja, está muy interesante la plática sobre el origen deportivo del club Pumas en nuestro país y cómo fue formándose este club que ahora es muy importante, digamos, dentro